Cordial saludo, comunidad neogranadina. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Walter Julián Álvarez Ordóñez, quien nos colaborará en este quinto podcast del cuarto ciclo. Bienvenido, profesor Walter. ¿Cómo está? Hola Liliana, muy buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mil gracias, profesor. El profesor Walter Julián es magíster en Administración Financiera, docente universitario, experto en gerencia y planeación financiera, en Administración de Riesgos Financieros, Administración de Tesorería, Endeudamiento y Fondeo, Gestión y Análisis Financiero, Gestión y Control de Presupuestos y Modelaje Financiero. Actualmente tiene una experiencia en docente universitario de pregrado en la Universidad Externado de Colombia, Universidad Central y en educación continua. También ha sido docente de pregrado en la Universidad Caribe Cesar. El profesor Walter hoy nos acompañará con el tema de idea al éxito, el poder de un buen modelo de negocio y finanzas inteligentes en startups y emprendimientos. Mil gracias, profesor Walter, por acompañarnos el día de hoy. Está con su audiencia de la comunidad neogranadina, Universidad Militar Nueva Granada, podcast realizados desde la Facultad de Ciencias Económicas, sede Campus. Bienvenido, profesor. Muchas gracias Liliana y pues a todos un saludo. Espero este espacio sea de mucho enriquecimiento al conocimiento y efectivamente, como lo mencionaba ahorita Liliana, vamos a tener un foco en este concepto de cómo pasar de una idea al éxito, particularmente en las startups y en emprendimientos. Y la palanca o las palancas bajo las cuales logramos dar este paso es tener un muy buen modelo de negocio y sumarle toda una administración financiera de la forma más inteligente y adecuada para este tipo, digamos, de emprendimientos, de negocios. Y creo que muchos de los que pueden estar conectados con nosotros, escuchándonos, viéndonos, tal vez o han sido emprendedores o tienen una idea o ya son empresarios. Y creo que todos nos enfrentamos a ese espíritu emprendedor, a tener una idea de negocio y cómo hacemos para materializarla. Todos los días surgen ideas, todos los días nacen empresas, nacen nuevos emprendedores, buscamos diferentes formas de solucionar lo que hacen las empresas, buscar cómo diseñar, desarrollar nuevos productos, servicios, solucionar necesidades, generar bienestar, etcétera. Pero sin duda alguna, también hay una altísima tasa de fracaso de muchas de las empresas, de muchos de los emprendimientos. Y desde la experiencia, desde la academia, lo que se ha podido evidenciar es que uno de los factores fundamentales aquí es todo el tema de planeación, si lo queremos entender como un global, y una inadecuada tal vez definición de un modelo de negocio. Y esto pasa, y permítame, yo me rijo mucho por una escena que tal vez algunos de ustedes la recordarán, los que leyeron el libro, los que vieron la película clásica de Alicia en el País de las Maravillas. Todo surge cuando Alicia está perdida en medio del bosque y tiene muchos caminos por los cuales podría tomar y aparece en la copa de los árboles el gato Rizón y ella por fin encuentra a alguien y le pregunta al gato, señor gato, ¿qué camino debo tomar? A lo que el gato le responde de una manera muy sabia y le responde con una pregunta y la pregunta es, pues, eso depende. ¿A dónde quieres ir tú? Y ella le responde, no importa, dime qué camino tomar. Y eso es lo que nos pasa normalmente cuando arrancamos con ideación. No tenemos claro un norte, un objetivo. Y el gato, a esa respuesta que le dio Alicia de no importa, solo dime qué camino tomar, la respuesta más sabia y más directa que pudo generar fue, pues toma cualquier camino, porque si no tienes un norte definido, no tienes un objetivo claro, cualquier camino te va a servir. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando emprendemos, cuando iniciamos compañías, cuando tratamos de ser negociantes, de ser emprendedores y creemos que solo una buena idea basta para lograr el éxito. Y hay muchos emprendimientos, hay muchas grandes ideas que, como lo dicen en la red popular, se han quemado. Han quedado en el camino precisamente porque no se ha tenido una buena definición, una buena estrategia de cómo lograr que efectivamente llevemos eso a buen puerto. Y de allí quiero que arranquemos por una definición muy puntual y es, recordemos lo que es una startup.
Hoy por hoy hablamos mucho de startups y escuchamos mucho este término y emprendimiento y startups. Y en algún momento alguien me preguntaba, incluso yo lo decía, pues una startup no deja de ser una empresa, pero sí es una empresa con unas características muy específicas. Y en un país como Colombia, que el gran volumen, el número de empresas que se crean y que existen son microempresas, pues claro, podemos también estar en una línea delgada de decir yo tengo una startup, a tengo una microempresa, a tengo una pyme, y no son lo mismo. Como concepto inicial, sí, son empresas, son negocios que están formándose, pero pilas, que lo que nos diferencia de una startup de un modelo de negocio tradicional es que la startup, sí, al igual que los demás, arranca siendo un experimento, como todas las empresas, todas arrancan siendo el experimentar, el tratar de validar hipótesis, de buscar nuevos mecanismos, de llegar a nuevas audiencias, sí, es un experimento. Es una empresa naciente. Hasta aquí no encontramos mucha diferencia contra una pyme. Pero ¿dónde está el gran punto? Es que una startup básicamente está apalancada en tecnología. Y esa tecnología es el apalancador para lograr crecimiento acelerado de una manera escalable en el corto y mediano plazo. Y es importante hacer estas diferenciaciones, porque a veces creemos que simplemente tener una empresa que está arrancando y que tenga una idea que parece novedosa, eso ya es tener una startup, y no lo es necesariamente. Y de estas definiciones que tenemos se derivan unos elementos muy, muy, muy importantes. Primero, alguien me puede decir, Walter, pero todas las empresas están apalancadas en tecnología. Desde que tú abres el computador y estás utilizando tecnología, todas las empresas, sí, todas las empresas usan tecnología, pero la gran diferencia es que la tecnología es ese mecanismo que me logra generar la escalabilidad. Es decir, yo voy a entregar mi propuesta de valor y voy a articular todo ese modelo de negocio alrededor de la tecnología. Y para decantar esto un poco más, creo que vale la pena recordar o pensar en modelos de negocios de startups puras y duras. Y aquí traigo el ejemplo que creo que todos los colombianos conocemos muy bien porque tenemos ese unicornio latinoamericano que es Rappi. Y es que el modelo de negocio se basa en solucionar una necesidad, pero ese apalancador es una plataforma tecnológica. Entonces, miren que ahí está el elemento de diferenciar cuándo la tecnología es apalancador a cuándo es simplemente un recurso complementario. Y segundo, que las startups, reitero, se basan en escalabilidad para lograr resultados de crecimiento muy, 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 muy rápidos y crecer a unas tasas exponenciales, lo cual en un negocio tradicional tiende a ser mucho más difícil. Entonces buscamos crecer aceleradamente en el corto y mediano plazo para lograr objetivos a largo plazo. Y aquí viene una diferenciación importante también desde lo que son las startups. Sacrificamos rentabilidad en el corto y mediano plazo para lograr generar crecimientos acelerados, capturar mercados, llegar a más usuarios, probar nuestro producto, nuestro servicio, para que luego el retorno efectivamente venga en periodos más mediano y largo plazo hacia adelante. De allí que una forma en la cual este tipo de compañías se apalanca, se fondea, es con inversionistas de riesgo que están dispuestos a hacer una apuesta, en el buen sentido de la palabra, a que ese negocio va a lograr esa escalabilidad para que más adelante tengan unos niveles de rentabilidad muy altos, muy diferentes a lo que pasa en un negocio tradicional. Y esto, como les digo, son elementos clave que tenemos que diferenciar, porque cuando nos vamos ahora al mundo de la planeación y retomemos lo que estábamos hablando, pues al final del ejercicio, cuando yo voy a planear, es diferente planear un negocio que va a ir creciendo de forma orgánica, de forma más lenta, si se quiere, que me permite a mí controlar las cosas. Y más en un mundo donde la tecnología se mueve a pasos agigantados. Y de hecho, en episodios anteriores de este podcast hablábamos de tecnologías emergentes y demás, y cómo esas tecnologías efectivamente están cambiando y están cambiando todos los días. En una startup apenas inicia y realmente se empieza a trabajar en la startup, es una carrera contra el tiempo, porque si yo no lo hago tan rápido como necesito que pase, alguien que me está observando lo puede hacer más rápido que yo y hasta ahí llegó la escalabilidad. Y no basta con el mirar tan lejos, miremos a Rappi. Antes existían otros modelos de negocio que trataron de copiar lo que hizo Rappi y cayeron. Creo que todos recordamos que eso fue un boom de aplicaciones de domicilios y la única que realmente sobrevive con su esencia es Rappi y se transformó. ¿Listo? Esto uso el ejemplo de Rappi porque creo que es un ejemplo que todos conocemos, pero existen muchos más en el mundo del emprendimiento. Entonces, todo esto lo que nos sugiere es que sí, es fabuloso, es súper emocionante. Quisiéramos todos ser emprendedores, buscar capital, solucionar recursos, solucionarle a las personas necesidades,
pero pilas, que este es un camino que, así como tiene grandes ventajas, tiene unos retos gigantescos. Y de allí que la forma de lograr apalancar esa idea para que sea algo exitoso y que en el camino no nos convirtamos en víctimas de nuestro propio éxito. ¿Y a qué me refiero con esto? Tengo la idea del $1.000.000. Está teniendo tracción, pero de golpe creció tan rápido que no tuve la capacidad como emprendedor y como empresa de afrontar ese crecimiento. Porque, y esto se los digo que en las consultorías y demás que he acompañado y en los procesos que también he vivido, he tenido casos de emprendedores con grandiosas ideas y de personas que les ha pasado y que dijeron, tenía una muy buena idea, me llegaron los recursos, pude tratar de crecer y llegó, tuve todos los recursos y no supe administrarlos y hasta ahí me llegó la idea. Y lo que hice fue destruir valor, perder plata a nivel personal, de inversionistas, no atender clientes, es decir, todo pasa porque crecemos de una manera tan acelerada que ese éxito nos puede arrollar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la mejor forma de lograr esto es definir el modelo de negocio de la mejor forma. Y ojo que este es un término modelo de negocio, lo escuchamos mucho. Y aquí digamos que a mí me gusta trabajar mucho con el modelo del Canvas, que para muchos de los que están en este momento escuchándonos o viéndonos, creo que es algo que ya conocemos, se ha vuelto como muy del común. Y el Canvas, como lo define el señor Alexander Osterwalder en su libro de modelos de generación de negocio, establece que un modelo de negocio describe la manera en la que una empresa, un emprendimiento, una startup crea, captura y entrega valor. Son tres elementos muy importantes, cómo creo, cómo capto y cómo entrego valor a mi ecosistema, no solo a mi cliente, porque es que es un modelo integral. De tal manera que cuando yo tengo eso claro, puedo definir y tengo una visión clara sobre qué es mi modelo de negocio, cómo funciona, cómo efectivamente materializo eso que dije en mi cabeza es una gran idea, cómo eso efectivamente entrego valor. Luego, cómo apalanco esto en una estrategia que me permita a mí tener una ruta de guía para tomar las decisiones, tanto antes, durante y después. Siempre tener esa ruta de guía y esto se da en una estrategia. Y al final del ejercicio no olvidemos que cualquier empresa, emprendimiento, startup y demás lo que requiere es contraer unos recursos que pueden ser del emprendedor, su recurso propio, su patrimonio, o de terceros, accionistas, inversionistas y demás, pero al final conseguimos algunos recursos y esos recursos los invertimos en eso que los financieros y los contadores llamamos activos, mediante los cuales ponemos a trabajar esa plata y esperamos que luego nos paguen más dinero para cumplirle a todo el mundo, que podamos cubrir costos, gastos, crecer, pagar las deudas, tener feliz al accionista y que al final podamos reinvertir siempre. Entonces, siempre estamos ante este proceso, tener una visión, una estrategia y con eso buscamos atraer inversión. Y aquí en el soporte visual que están viendo en pantalla tienen una preparación de lo que es el Canvas a nivel general de sus 9 módulos. Ya les vamos a dar un repaso muy rápido de unos elementos que quiero resaltar y cómo esto encaja con la estrategia, pero siempre la invitación que les quiero hacer y hablando como financiero es que siempre que piensen en un modelo de negocio, piensen en que cada elemento de eso que parece muy filosófico a veces, lo podemos aterrizar a la estrategia y a las finanzas, porque cada elemento del Canvas define valor de inversión que necesito, dinero que necesito traer a la empresa para que efectivamente funcione. Segundo, ¿cómo voy a monetizar? Y esto tiene que ser una obsesión en los modelos de negocio. ¿Cómo hacer para que en cada momento yo pueda explotar fuentes de monetización y generar ingresos? Y finalmente, administrar de manera adecuada los costos y gastos de esa operación que tenemos. Entonces, tengan siempre esto presente y busquen cómo identificar desde la relación con el cliente cómo me afecta, mis aliados clave, por ejemplo, los recursos clave, siempre desde esas tres perspectivas: valor de inversión, formas de generar ingresos y estructuras de costos y gastos. Y si le damos ese poco, vamos a tener una orientación hacia la toma de decisiones de manera informada, perdón, ahí la redundancia. Existen muchos tipos de modelo de negocio que han sido exitosos y esto para que lo empecemos a mirar y a pensar. Claro, la vista de retrovisor es preciosa porque basta con mirar para analizar. Y aquí tenemos modelos de suscripción tipo Netflix en los cuales entregamos un contenido ilimitado por una recurrencia y pilas. Aquí es donde viene el tema. ¿Cómo empezamos a enganchar al cliente para que me genere caja recurrente de forma periódica? De tal manera que la empresa siempre cuente con recursos para seguir desarrollando, para seguir creciendo, para seguir innovando, para seguir invirtiendo, para seguir publicitándose. Tenemos modelos tipo marketplace en los que conectamos
Y cuando conectamos, piensen en un Airbnb, piensen en un Uber. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Para que piensen cómo optimizar recursos. Ejemplo, si yo dijera, oiga, es que yo voy a montar Airbnb, lo que yo quiero es solucionar un tema de hospedaje que puede ser temporal, puede ser un poco más amplio. Lo que voy a hacer en mi modelo de negocio es que voy a comprar un montón de inmuebles y los voy a alquilar. Eso puede ser una forma de solucionar el problema, pero no es tan escalable. ¿Por qué? Porque tener el capital para tener los inmuebles es un requerimiento gigantesco, enorme, y puede ser poco eficiente. Pero si yo pienso que hay personas que tienen recursos que los pueden utilizar, que hay personas que quieren utilizarlos y lo que necesitan es un mecanismo de conexión, miren que ahí yo empiezo a optimizar y a pensar diferente. ¿Cómo logro escalar el negocio? Porque es que el negocio de alquilar espacios ya existía, los hoteles, los arrendamientos ya existen y hace muchísimo tiempo. ¿Qué hicieron estas startups en su momento? Porque algo que, perdón, les anoto y a ver, por el paréntesis, y es, una startup es básicamente una transición de lo que va a ser una gran corporación, una gran empresa. Entonces no pensemos que la startup queda siendo una startup toda la vida. La startup se convierte en una gran corporación. Piensen en los nombres que tienen en esta pantalla: Netflix, Airbnb, Spotify. Ya no son startups. Ahora lo que son grandes corporaciones que se apalancaron en un modelo de startup para lograr grandes objetivos de escalabilidad con tecnologías apoyándolos. Y finalmente el modelo de Spotify, que esto es algo importante, miren que arrancan con modelos freemium y viene de la palabra free en inglés de gratis y es de yo también le puedo entregar a mi cliente un modelo en el cual le permito utilizar el servicio, pero no le estoy cobrando inicialmente y luego lo llevo a un proceso de suscripción. Entonces, hay diferentes formas de entender estos modelos. Y ojo que para lograr ejemplo ese freemium, hay otros detrás de los que yo estoy monetizando, porque una plataforma tipo Spotify no solo gana porque yo pago una suscripción, gana por temas de publicidad, gana por posicionar artistas, por el mismo streaming y demás. Entonces, ampliar el espectro a cómo hago para que mi modelo de negocio sea tan escalable y que yo pueda estar monetizando de forma recurrente y constante. Y voy a pasar aquí muy rápido en los elementos, pero quiero destacar puntos clave. Uno, ¿cómo estructurar el modelo de negocio? Primero tengan claro qué es esa propuesta de valor y lo que ustedes deben responder aquí es cuál es el problema que ustedes resuelven, cómo ustedes se diferencian y ojo, la diferenciación no es decir, tengo un marcador y todos tienen la tapa de color negro, yo le voy a poner una tapa de color rosado. Eso no es diferenciación desde el punto de vista de la propuesta de valor. Eso diferenciador es algo que te hace único, por lo cual el cliente toma la decisión de comprarte a ti y no al resto de competidores. Porque sepan algo, competencia para todo hay, para todo. Por muy de nicho que sea el mercado, siempre tenemos mucha competencia. Luego, definir ese segmento de clientes y es quién es tu cliente ideal, quién es tu cliente objetivo, porque ojo, el segmento de clientes te define a quién puedes llegar, volumen, escalabilidad, tamaño de mercado y también te responde la pregunta de dónde va a salir el dinero con el cual tu empresa va a funcionar. Entonces es clave responder y hay que saber que yo puedo tener mercados de masa, como tipo Netflix, masivos, y entonces yo voy a tener que llegar con propuestas de valor para esas masas, o yo puedo tener propuestas de valor tan específicas, tan específicas, que son nicho de mercado. Y evidentemente tengo dinámicas diferentes. Tengo que definir elementos como el canal de distribución y es cómo le llego a mi cliente. Y todo esto va planeado, todo esto no es coincidencia, todo va relacionado. ¿Listo? Y aquí les pongo un ejemplo de la banca clásica. Piensen en aquellos segmentos de ahorradores, los clásicos pensionados que ya habían trabajado toda su vida, tenían dinero disponible para invertir, como en CDTs, cuentas de ahorro y ese estilo. Pues ese tipo de cliente, ese segmento de mercado, pénsenlo en más tradicional y piensen que son personas que ya pasaron toda una vida trabajando, son muy conservadores, son tal vez de la vieja escuela, como decimos, que les gusta el documento impreso, firma y huella puesta, las cosas digitales no nos gustan tanto, entonces yo como banco, ¿qué tengo que hacer? Te pongo una oficina física, te atiendo, te entrego los documentos físicos, la relación cómo la vamos a tener versus piensen los neobancos que hoy existen. No tienen ni siquiera una oficina física, sino que todo es una aplicación. Entonces, todo está muy bien pensado en función de qué propuesta de valor voy a entregar, para quién y cómo se la voy a entregar. Y todo esto nos determina fuentes de ingreso, cómo monetizamos. Luego, por el otro lado, de manera complementaria,
¿Cómo me voy a relacionar con esos clientes? ¿Cierto? ¿Qué tipo de relación quiero tener? Ejemplo, muy rápido, creo que todos podemos referenciar Starbucks, la cadena de café. Una forma de relacionar que ellos tenían, que se les acabó por un tema legal que tuvieron, es que en el vasito le escribían un mensaje motivador a las personas y demás. Eso era una forma de relacionar, pero quiero que piensen desde la ingeniería clásica de procesos. ¿Cuánto tiempo le tomaba al cajero escribir cada mensaje? ¿Cuántos segundos? Y luego multipliquen esos segundos por la cantidad de clientes o cafés adicionales que podrían vender si quitaban eso de la cadena de producción de ellos. Pero mucho tiempo lo mantuvieron porque eso era parte de su propuesta de valor. Y la gente hacía fila por eso. De golpe, si yo quitaba eso, puede que la fila no fuese tan grande. ¿Sí? Entonces, son elementos que debemos empezar a entender y todo va desde la planeación. También identifiquen tanto actividades como recursos clave respondiendo a preguntas como, si no hago esta actividad o si quito este recurso, ¿será que mi negocio va a funcionar como debe funcionar? Si la respuesta es no, eso es clave y hay que identificarlo. Y al mismo tiempo, busquen aliados clave. Nuestra cultura está orientada a que queremos ser buenos en muchas cosas y no, nosotros debemos ser buenos en lo que realmente somos buenos y explotarlo. Ejemplo, Rappi da vivienda. Rappi, siendo una startup digital, dijo, yo quiero estar en el mundo financiero, pero no se puso a inventarse un banco, no se puso a creerse el banquero. Y un grupo como el de Da Vivienda, lo que dijo es, yo quiero volverme mejor en digital, pero yo no soy nativo digital, Rappi sí lo es. Unamos fuerzas y hoy por hoy creo que todos conocemos la historia. A eso nos referimos en aliados clave. Y no solo cuando sumamos, y ojo que el aliado no solo es el que me complementa, sino que también hay un concepto para que se lo lleven y es, no es la competencia, no, competencia. ¿Cómo yo planeo para que mi competidor me agregue valor? Y piense, por ejemplo, en los teléfonos, los iPhone. Pregúntense, ¿quién fabrica las pantallas de los iPhone? Las pantallas las fabrican principalmente Samsung y LG. ¿Cómo es que la competencia de Apple les va a fabricar las pantallas? Sí, sí se puede. Y ambas compañías se generan valor. Entonces, ¿cómo planeo eso? Y al final, todo el tema de estructura de costos, que es clave. Al final del ejercicio, todo esto confluye en que si ustedes planean muy bien su modelo de negocio, luego sí pueden pasar a hacer los números. Porque, ojo, un error que se comete es hacer los números sin entender la estrategia, sin entender el modelo de negocio. Y recuerden que los números no son más que un resultado. Y ese resultado se da sobre el modelo de negocio. Hagan una adecuada planificación financiera. Proyecten desde, y ojo, y aquí esto no es que van a tener que montar áreas de planeación robustas, no, sino hagan la planeación a la medida con el tamaño de su negocio. Entre más complejo, pues más robusta es la planeación. Pero cuando estamos arrancando en startups y emprendimientos es algo que podemos hacer muy fácil y existen aplicaciones que nos ayudan a hacer eso. Planificación financiera. Controlen la caja, el dinero que ingresa y el dinero que se va, súper detallado. Hagan presupuestos que tengan flexibilidad, porque las startups son flexibles, son dinámicas y claramente identifiquen cuáles son esas métricas, esos indicadores, esos unit economics, como se llama en el mundo del emprendimiento, que les permiten a ustedes medir lo que está pasando con su startup. Y piensen para los que conducen cuando se montan al carro, uno tiene un tablero, un cuadro de mando que no tiene toda la medición de todo el vehículo, pero sí tiene las métricas clave que nos permiten conducir de manera adecuada ese vehículo. Piensen en eso para sus compañías. Y finalmente, yo aquí les dejo para que, pues aquí hay algunos ejemplos de cómo ustedes pueden utilizar herramientas financieras para emprendedores, sencillas, de fácil aplicación, y piensen desde la misma ofimática cómo ustedes pueden empezar a trabajar con este tipo de herramientas, que como les digo, aquí en pantalla les quedan algunos ejemplos. Podríamos tener una charla para cada una de ellas, pero no es el objetivo de esta sesión. Y al final del ejercicio, chicos, recuerden que dentro de la conexión del modelo de negocio y las finanzas, siempre el modelo de negocio va primero. ¿Qué es lo que hace la compañía? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Y con eso adecuamos los números, es decir, hacemos que las cosas pasen para que las finanzas demuestren lo que está pasando. No convirtamos las finanzas en el modelo en el que quiero volver mi idea de negocio, porque si no vamos a fracasar. Hagan un ajuste continuo de sus métricas, de sus números, de sus seguimientos y siempre tengan en la mente crecimiento escalable y sostenible. Escalable y sostenible. ¿Listo? No solo escalable, porque a veces crecemos desmedidos, tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Y aquí pues unos bullets que les quedan muy sencillitos para que los tengan ustedes a la mano y no, digamos que no fracasen en el intento de integrar modelo de negocio y finanzas. Entonces, eso era básicamente lo que en este espacio les queríamos compartir muy rápidamente.
Muchísimas gracias, profesor Walter. Aquí tenemos unas preguntas de parte de nuestra audiencia. ¿Qué es lo que realmente diferencia a un modelo de negocio exitoso de uno condenado al fracaso más allá de una buena idea? Muy buena pregunta y tiene que ver precisamente con separar una buena idea de un modelo de negocio. Y lo que genera ese gran cambio es que precisamente esa buena idea se instrumente a través de un buen modelo de negocio. Que las decisiones que se tomen para llevar a cabo y ejecutar esa idea estén orientadas desde la información, desde la lógica de ese modelo de negocio, desde metas y métricas claras que nos permitan tener eso que veíamos a lo largo de la charla y es un norte fijo, una orientación que nos permita llevar a cabo eso. Entonces, no solo basta con una buena idea, no solo basta tener un buen producto, requiere instrumentarlo para solucionar realmente una buena necesidad. Perfecto, muy bien, gracias, profe Walter. Otra segunda pregunta es, ¿cómo pueden los emprendedores equilibrar la pasión por su idea con la necesidad de tomar decisiones financieras inteligentes desde el inicio? Es un tema muy importante porque como emprendedores nos apasionamos y nos enamoramos de nuestra idea. Y es muy fácil caer en esa tentación de estar sesgados, de no ver más allá de nuestra idea y de no tener la capacidad de muchas veces decir sí o no a las ideas, de renunciar. Y lo que nos genera la diferenciación es básicamente para mí la información, tener claridad de qué es lo que debería pasar. No es simplemente de yo creo y le tengo fe a mi idea, no, sino que la información, las métricas, los números, los objetivos nos ayudan a plantar los pies sobre la tierra y tener un seguimiento. Es decir, la planificación nos ayuda a tener un norte claro y nos permite separar un poco ese digamos que ese sentir, esa emocionalidad que tenemos desde nuestras ideas, porque los vemos como hijitos, nuestras empresas las entendemos como hijos. Entonces, es cómo separamos eso y le ponemos un punto de vista racional. Entonces, esa definición de modelo de negocio, el colocarnos metas y validar en el camino si funciona, creo que es lo que nos permite decir, tomemos un respiro y tomemos decisiones con data, con objetividad. Mil gracias. Y por último, nuestra tercera pregunta es, ¿cuál es el papel de la tecnología y las finanzas en la transformación de los modelos de negocio y cómo pueden las startups aprovecharlas para diferenciarse de la competencia? Son dos elementos muy importantes que pueden ir de la mano y es la tecnología es un apalancador, en definitiva. Y no solo lo pensemos para desarrollar productos y demás, sino hoy por hoy, con todo lo que estamos viendo a nivel tecnológico, la tecnología se vuelve en la forma de escalar cualquier negocio. La forma de buscar cómo la tecnología me permite hacer procesos más eficientes, concentrándome en lo que me tengo que concentrar. Hoy por hoy hablamos mucho de de la inteligencia artificial generativa, del blockchain, de muchos elementos que lo que podemos hacer es incorporarlo en nuestras compañías y al unirlo con la parte financiera, optimizamos costos, podemos planear mucho de lo que estamos viendo acá, la misma tecnología nos permite planear con un foco muy importante y es que la planeación, la aplicación tecnológica tiene que ser acorde con mi modelo de negocio. Y quiero que se lleven esta frase. No por tener la última tecnología voy a ser mejor. Yo necesito tener la tecnología adecuada para mi modelo de negocio. Entonces, ¿cómo identifico que esa tecnología es adecuada para mí? Si, por ejemplo, voy a adquirir el paquete, el software contable más robusto que existe, pero mi compañía no requiere eso, sí lo requiere. Y es como la tecnología se vuelve ese elemento diferenciador en términos de, no porque yo tenga la mejor tecnología necesariamente, puede que lo sea como ejemplo un Tesla, tienen una tecnología brutal, ¿cierto? Ahí puede ser un diferenciador, pero no es la única manera, sino cómo pongo esa tecnología a disposición de los procesos internos, de las manualidades, de cómo le soluciono la vida a mis clientes, a mis colaboradores, a mis proveedores y lo empaqueto con esa planeación financiera, con esa definición de objetivos, para que al final del ejercicio yo no solo tenga una buena idea, un buen producto, porque nuevamente, insisto, he conocido casos de empresas que tienen grandes productos, pero venden a pérdida, con malos márgenes, con procesos internos súper flojos. ¿Por qué? Porque nos concentramos solo en eso. Entonces, la idea es
tenemos una muy buena idea de negocio, buscamos las mejores tecnologías para operar de manera adecuada nuestro negocio y la parte financiera definitivamente es el apalancador porque sin dinero no operan las empresas. Entonces, ¿cómo me vuelvo creativo con esa triada de idea, tecnología y finanzas para que esto funcione? En este tema de las startups que después se vuelven scale-up o grandes corporaciones, como mencionaba el profe Walter, vemos esa importancia de los ángeles, de los unicornios, de esas empresas aceleradoras que proveen también a estas startups en el tema financiero, ¿no? Para poder nutrirse, prestar un valor financiero, pero que ellas retribuyan también con toda esta parte tecnológica y el aporte de valor agregado. Bueno, profe Walter, en este tema tan innovador tecnológico que está aquí en Colombia, pues en un auge bastante grande desde antecitos de pandemia como 2018, 2019, incluso creo que hay unas empresas más antiguas todavía y antes de la ley en el año 2020 que surgió en el gobierno del presidente Duque, le dio mucho auge a estos emprendimientos emergentes, pero que han llevado a feliz término y que han contratado también bastante personal. Estamos hablando ahí también de sostenibilidad a nivel de financiero, social, ambiental o ecológico y aportan a nuestra economía con estas iniciativas tan favorables. Rappi es una empresa que ya es sociedad anónima, que sabemos que surge de unas iniciativas y que ya está a nivel mundial en varios países, ¿no? Correcto. Sí, el impacto es gigantesco. Exacto. Bueno, profesor Walter, le damos las gracias por haber participado en este podcast, que es de conocimientos en temas financieros, administrativos, económicos, tributarios. Entonces, hasta pronto, querida comunidad neogranadina, hasta una próxima ocasión y recuerda, comparte este podcast. Hasta pronto. Mil gracias, profesor. Con mucho gusto.